Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, programa que se transmite desde Canal del Sur, desde el Estudio 3. Estamos iniciando una nueva capítulo con una interesante invitada. Debo señalar que nuestro programa de Mediodía a Medianoche es un programa transmitido a través de la señal de Canal del Sur mediante el patrocinio de fondos de medios de comunicación social, concurso 2017, financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Hoy tenemos a una invitada cuyo nombre es Katia Velázquez Martínez. Voy a leer sucintamente su pequeña biografía. Dice, señala lo siguiente: chilota ancuditana, hija de maestra normalista y agricultor. Estudió en la escuela anexa y en el liceo. Formación: médico de la Universidad de Chile, con especialidad en medicina interna, diplomado en bioética, también en la Universidad de Chile, Sangre Azul, especialista en medicina paliativa, Universidad Mayor. Trabaja actualmente en el Hospital de Ancud desde 1994, luego de haber trabajado varios años en Santiago. Formó la unidad de diálisis en Ancud, directora del hospital entre los años 2000 y 2002, y actualmente a cargo de la unidad de cuidados paliativos y atención de pacientes con cáncer avanzado. Distinguida este año por el Servicio de Salud Chiloé, por su trayectoria médica con trabajo voluntario en Mozambique en el año 2015, miembro del grupo Sueños de Médicos Poetas, interesantísimo, y del grupo Pucarel. Ha publicado cuentos, poesías en diversas antologías y un libro llamado Amasando Encuentros y Despedidas. Y actualmente es presidente del capítulo médico de Ancud del Colegio Médico. Pertenece al regional Puerto Montt. Con nuestros queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco vamos a iniciar un interesante diálogo acá con la doctora Katia Velázquez. Carlos. Katia, de acuerdo a lo que acaba de leer Boris, tú viajaste a Santiago para estudiar medicina en la Universidad de Chile, y en relación a eso yo quiero ver o decir que tradicionalmente los profesionales que han salido de aquí de Chiloé, del liceo y de otras instituciones educativas, abogados, médicos, ingenieros, especialistas en biología marina, salen de Chiloé y no regresan, trabajan en otras partes de Chile, incluso en el extranjero. Entonces yo quería preguntarte, tú que eres una chilota de lomo y tomo, ¿qué te influyó, qué sentiste tú como para volver a Chiloé, diciendo que es como algo no poco común de los profesionales que salen y no vuelven, y tú regresaste? ¿Por qué lo hiciste? Yo creo que fueron varias cosas. O sea, por una parte hay una cosa que tiene que ver con la familia. Yo tengo mi familia acá, particularmente mi madre, que ahora va a cumplir 97 años, y llegó un momento en que tenía ganas de estar cerca de la familia, pero también un poco de devolver la mano, ¿ya? Yo había aprendido, sabía, de alguna manera la vida en Santiago era bastante difícil en ese tiempo. Mi hijo tenía solo 9 años y como que había una necesidad de hacer más vida de familia, un poco más tranquila, entre comillas, porque yo creo que aquí la vida nunca logra ser tranquila porque uno hace muchas cosas, pero es eso, un poco de volver la mano, ayudar a mi tierra y también estar más cerca de la familia, hacer más vida de familia. Katia, un gusto tenerte en nuestro programa de Mediodía a Medianoche. También dentro de esa autobiografía, se menciona el tema de que cultivas también la prosa, el cuento, el relato vivencial, dicen en algunas entrevistas tuyas por ahí. Yo te quería preguntar, ¿se puede decir también que tiene algo de poesía también el trabajo que tú desarrollas como doctora? Bueno, yo estoy convencida de que sí. O sea, yo creo que no podría escribir si no viviera la medicina como un arte, como una poesía, como un darse cuenta que la poesía está en el otro. O sea, en realidad la poesía surge de los pacientes, de los relatos,
de las historias. Yo creo que muchos de mis cuentos tienen que ver con las historias que yo escucho en el día a día en el policlínico del Hospital de Ancud. En realidad, bueno, un poco esto de empezar a escribir, yo creo que todos escribimos, sin duda. Lo que uno no se atreve muchas veces es a compartir lo que escribe, ¿ya? Y en ese sentido a mí me marcó mucho un viaje que hice al Camino de Santiago de Compostela, que hice un viaje sola, y fui escribiendo lo que me iba pasando en el día a día, y después eso, bueno, fue un relato que me lo premiaron en España, y como que ahí de alguna manera dije, yo en realidad podría seguir escribiendo. O sea, y en eso estoy. Hubo una etapa en tu vida en que esto no salió a la luz pública, que no lo compartiste a partir de ese camino así. Claro. Katia, ¿piensas tú de que la gente que está desarrollando algunas aptitudes que pueden ser el trabajar la poesía, le acrecienta más la sensibilidad? Yo creo que sí, sin lugar a dudas, que bueno, todas las artes, ¿no? La música, la escritura, arte, sí. es como entrar en una sintonía distinta en que vas como conectándote más con el ahora y con el desarrollar eso. Y yo creo que, bueno, en la poesía también o en la escritura en general, el contacto con otros es una cosa muy importante. O sea, yo no habría escrito probablemente nada más si no me hubiera encontrado con estos colegas míos del Grupo Sueño, que los encontré precisamente volviendo de este viaje a Santiago de Compostela, y fue muy interesante porque partí ahí y de alguna manera dije, bueno, si hacen un encuentro en Chiloé y en Ancud, voy a ir a escucharlos. Y con esto de voy de oyente, me he quedado desde el año 2003 hasta ahora como parte de ese grupo y que es muy interesante. Y lo mismo el grupo mío de poesía, el 16 Pucarel, que es como el alimento para estar escribiendo permanentemente y escuchando a otros y ir corrigiendo y mejorando. Katia, con respecto al taller literario 1.6 Pucarel, ¿nos puedes comentar cómo es esa convivencia, ese trabajo? Y también entregarle un saludo a quienes dirige a don Guido Ruiz y a la tía Berta Barriga. Bueno, en realidad estábamos en un proyecto tratando de sacar uno de los dos libros que tenemos como taller, y necesitábamos un nombre para la postulación. Entonces surgió esto después de una larga conversación, el Pucarel, que es pu de mucho, y carel verde, mucho verde, que es lo que tenemos en todas partes, que además puede tener un significado muy amplio, ¿cierto? Y 1.6 venía de que en ese momento era un solo varón y el maestro don Guido, y éramos 6 mujeres, ¿ya? De ahí para adelante hemos tenido algunas variaciones, pero 1.6 Pucarel, finalmente muchas veces nos decimos solo Pucarel. Ah, claro. Pregunto yo. Te corresponde a ti, porque estás medio callado. Sí, es que estaba escuchando atentamente lo que estaba señalando Katia, ¿ya? Porque generalmente no todas las personas tienen ese don, desde mi punto de vista, de la escritura, de expresarse a través de la escritura bien hecha. Es interesantísimo. A mí me encanta leer de repente cuentos, sobre todo, ¿ya? Yo quiero hacer una pregunta relacionada con el hospital. Señala que tú estás a cargo de la unidad de cuidados paliativos con los enfermos de cáncer avanzado. ¿Por qué esa área acá en Ancud? Bueno, esto es un programa nacional, ¿ya? El alivio del dolor y cuidados paliativos para cáncer avanzado es un programa que está en el auge. Ahora, nosotros de alguna manera partimos un poquito antes de que estuviera en el auge, atendiendo, porque es una necesidad, ¿no? La gente llega al final de la vida y muchas veces existía antes esta palabra desahuciado, ¿cierto? Entonces se manda a la gente poco menos que a morir a la casa y sola, y de verdad que en esa etapa siempre hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, mucho que acompañar, mucho que mejorar, y es un área, bueno, a mí me encanta, creo que lo estoy haciendo
de alguna manera cada vez con más gusto y con más entusiasmo, porque encuentro que de verdad es una cosa necesaria. Ya. Y bueno, se reciben todo. Es cierto que la gente fallece, pero la satisfacción que hay en acompañar hasta el final, en acompañar bien, en aliviar el dolor, en acompañar a los cuidadores, es muy importante. Una consulta, el tratamiento que ustedes otorgan en esta instancia, ¿es científico o es un tratamiento alternativo, ¿ya?, en relación a los medicamentos que se les suministran a los enfermos de cáncer? Yo creo que esa es una muy buena pregunta y de verdad nosotros, yo creo que de alguna manera hacemos una cosa integral, Yeah. integral en el sentido de que, bueno, para el dolor se usan medicamentos y se usan cosas concretas, pero nuestros pacientes siempre tienen alguna alternativa. Yeah. O se están haciendo imanes, o están haciendo reiki, o están... yo en particular uso mucho la fitoterapia y las plantas medicinales. Yeah. En este minuto tenemos una colega que está trabajando, que es Alondra Elizalde, que hace medicina antroposófica. Entonces, como que siempre hay una cosa que es amplia. Yeah. Ahora, no todo el mundo está dispuesto a todas las terapias Claro. alternativas, pero, en fin, muchos usan homeopatía, muchos usan otro tipo de cosas, o estos fitofármacos que van saliendo cada tanto, y nosotros damos todas las posibilidades de que la gente lo haga. Perfecto. Katia, a estos pacientes que igual están en la última fase de sus vidas, a veces parece un poquito duro decirlo, igual tú, a ti que te gusta el tema de la poesía, ¿le ayudas o lo orientas a que disfruten de una buena lectura? Claro, lo que pasa es que no siempre la gente está dispuesta a leer, ¿cierto? Depende de las etapas, ¿ya? Yo recuerdo haber atendido precisamente este año, por ejemplo, al doctor San Martín, que es mi colega, ¿cierto?, que fue médico de tantas personas acá y que hizo tanto bien. Y el doctor San Martín tenía el gusto por el teatro. A él le gustaba leer teatro, ¿ya? Cosa que yo nunca había hecho, pero a propósito de sus lecturas y de Bernard Shaw y de algunas cosas que él estaba leyendo, empecé a leer teatro porque es una cosa súper interesante, pero yo creo que hay momentos y momentos, y uno no le puede... Creo que lo importante en esta etapa es siempre acercarse a las personas y ver qué es lo que ellos quieren, ¿ya? Porque a lo mejor yo podría hablarles de Dios y de lo que para mí significa la muerte y todo este paso maravilloso que me imagino que es cuando uno se muere, pero eso a veces la gente no lo quiere escuchar. Yo creo que lo importante es que uno como tratante esté con dos orejas y con una sola boca, pero más que nada escuchando alertamente y escuchando atento, ¿ya? Y en el escuchar, yo digo, es no solo la oreja y el sonido, sino que el saber apreciar los gestos y mirar qué es lo que a la persona le pasa, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que hay toda una magia con las preguntas. A veces uno, más que sugerirle cosas, a veces uno le pregunta y no le gustaría y le parece, no sé, como que va más por ahí. Más que decirle usted haga esto, es como a usted qué le gustaría hacer. O Katia, cómo le gustaría aprovechar este tiempo. Correcto. y algo desde el punto de vista internacional, tú señalas que tuviste un viaje a Mozambique. ¿Qué te motivó para hacer esta actividad que no es muy común dentro del ámbito médico? Mira, la verdad es que me emociona un poquito eso, porque este era un sueño, así como estos sueños que yo me imaginaba, así como de chica, de los 13 años, yo voy a ir de misionera al África. O sea, como que de verdad era como lo que más me entusiasmaba de pensar de ir al África. Y fue pasando el tiempo y, bueno, uno hace una vida profesional y dependes del trabajo, y estaba como ya casi convencida de que no lo iba a conseguir, y me encontré con una amiga, me dijo, y yo estaba precisamente diciendo, en realidad creo que ya no lo hice, voy a tener 60 años, no,
creo que ya no lo conseguí. Y mi amiga alemana me dice, "Pero lo que quiere es ir al África, si el África está ahí al lado". Tengo un amigo que tiene una misión, que además es chileno, bueno, y ahí me contacté con una misión católica, con el padre Roberto Guzmán, y conseguí, así como que se fueron dando muchas cosas para que yo pudiera ir 3 meses en calidad de médico y ayudando en una comunidad extremadamente pequeña en Mozambique. Eso fue ahora el 2015. El 2015. ¿Ha avanzado Mozambique de los 80 al 2015? Bueno, Mozambique es una comunidad, un país extremadamente pobre. Dicen que sí ha avanzado, pero la verdad es que comparado con nosotros está extremadamente atrasado y se vive en una condición terrible. Por lo menos yo donde estuve no tenía agua, no tenía luz. O sea, imagínense ustedes lo que es un hospital que no tiene ni luz ni agua. O sea, de verdad es terrible. Es un tema es igual un voluntariado, ¿cierto? Sí. Es un apostolado eso. Igualmente. Bueno, claro. Tuve también facilidades aquí que me dieron permiso, mis colegas que trabajaron más, fue como toda una cadena así de solidaridad y de que permitiera que yo cumpliera, literalmente que cumpliera mis sueños. Katia, al respecto de esta ayuda entre los colegas médicos, sabemos que se reactivó el colegio médico acá en Ancud, o el capítulo médico. Sí. Al respecto, ¿cuál es el norte que tienen hoy día? ¿Hay algún trabajo con la comunidad inmediata? Supimos que también hubo una conferencia en el Teatro Municipal. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Katia? Porque estuvieron un tiempo de para. Si ustedes me permiten, yo quisiera hacer un pelín de historia solamente. Claro. Nosotros tuvimos como colegio médico un hito así como tremendo el año 2013, a raíz de que despidieron a 3 colegas especialistas de manera así como un día llegaron y les dijeron ustedes ya no trabajan más. Y ese fue así como el momento en que de alguna manera nos paramos todos como colegio médico y dijimos esto no puede ser, y fue una lucha pero así enorme, pero finalmente una cadena de solidaridad, de valentía, que permitió que un tiempo después, que ya no recuerdo cuánto, pero fue como un año después, eso quedó en nada y seguimos adelante. Bueno, ese fue de alguna manera también después el momento de la ruptura del colegio médico, y aquí estuvimos en la nada, y en este momento, este año decidimos como retomar el capítulo, pero retomarlo desde una perspectiva un poquito distinta, ya no tan gremial, como de apoyo a la comunidad, de apoyo, de ayuda, de posibilidades de colaborar un poquitito con la educación, con un aporte hacia la salud de la comuna de Ancud, ¿ya? Y en ese sentido programamos estas charlas, que fueron varias, ¿cierto? Inicialmente una con el doctor Sebastián, que neurólogo infantil, que estuvo acá, y con él, dimos el vamos a estas charlas, y después hicimos algunas que tienen que ver con la empatía en salud, visto desde la televisión. Otra charla que se hizo de pasos hacia un vivir sano, que lo hizo una psicooncóloga, Jennifer Middleton, y su esposo, Jens Bicher, y que fue muy interesante porque esa fue una charla que se dio en el Rotary, y culminamos con esta que dio el doctor Andrei Chernichen de la contaminación del mar, ¿ya? Que yo creo que de alguna manera es sembrar una semilla para que los jóvenes y las personas de acá tengan más conciencia de que el medio ambiente tenemos que cuidarlo. Así es. O sea, no solo tenemos que cuidar el mar, que a todos de alguna manera todavía tenemos como el dolor de lo que nos significó el mayo 2016, ¿cierto? Sino que tenemos que cuidarlo todo. Este es una isla preciosa, es un mundo estupendo que tenemos que cuidarlo. Hay dentro de tu actividad profesional y algo interesante aquí para Chiloé, que se vio en los periódicos sobre una avenida de profesionales médicos hacia la determinación de una enfermedad como es el tifus de los matorrales. Tú tuviste una participación importante en este problema
Y quisiera ver que nos dieras antecedentes de cómo tú te involucraste en esto y cómo puede ser una noticia para la provincia, siendo una enfermedad que no se había presentado antes. Bueno, me involucré desde el principio por una cosa así como concreta, que el primer caso, que fue el año 96, ocurrió por un posible contagio en Guabún. ¿Ya? Un biólogo que estuvo en el bosque nuestro en Guabún y se contagió, y a raíz de eso apareció con una fiebre muy alta, con lesiones cutáneas, y se fue a la Católica porque estaba realmente muy mal, y en la Católica lo vio una doctora que casualmente se llama Katia Abarca. Yo habitualmente no me encuentro con otra Katia, pero y la doctora Abarca... Katia, ¿cómo se llama la enfermedad? No, tifus de los matorrales. Tifus de los matorrales. Sí, se produce por una rickettsia, que es una Orientia Susugamuchi, así se llama, que es una enfermedad que habitualmente afecta una zona puntual en el Asia, ¿ya? Que es el triángulo de Susugamuchi, que está como entre Rusia, Japón y bueno, el norte de Australia, pero es un triángulo ahí concreto, y antes no se había descrito en otra parte. Bueno, a raíz de este caso que se publicó, se hizo una investigación, y en esa investigación vino Katia Abarca, que me contactó precisamente a mí. Hicimos todas las cosas en el hospital para difundir esto de qué se trataba el tifus de los matorrales, y ahí empezaron a surgir los primeros casos, ¿ya? El primer caso en concreto lo diagnosticó la doctora Marina Pereira, dermatóloga, con el doctor Andrés Hernández, que ustedes conocen. Ellos fueron los primeros en darse cuenta que el primer caso era así como súper concreto. Bueno, y ahí, como estaba el proceso de investigación, se hicieron las determinaciones, se mandaron las pruebas hasta Estados Unidos, hasta Laos, para corroborar, y finalmente se determinó que existía esta enfermedad aquí. Ahora, a la fecha hemos tenido 10 casos. Sí, 10 casos. Todos han sido en periodo de verano, y especialmente en los veranos más calurosos, y ha afectado a personas que trabajan directamente con leña recién cortada, ¿ya? O sea, es como las características de la enfermedad son fiebre, pintas en la piel, mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, y una lesión puntiforme, así como la quemadura de un cigarrillo, que puede estar en distintas partes, pero que en general afecta la zona de las piernas, ¿ya? Katia, una consulta, ¿esta enfermedad estaba acá o llegó del Oriente aquí? Eso no se sabe, ¿ya? Eso de la verdad no se sabe, pero como han hecho investigaciones también en perros para ver si esta bacteria está, ellos determinaron que sí existe, o sea, probablemente esta enfermedad estaba y no la habíamos diagnosticado. Mira, sí, porque conversando con Carlos, dice, mira, ¿cómo pudo haber llegado a Chiloé esta aparentemente esta estaba y no la habíamos diagnosticado, pero eso no es una cosa que se sepa, porque la verdad es que hasta ahora no se sabe bien tampoco quién la transmite. ¿Ya? O sea, se sabe que hay una picadura de un ácaro que está contaminado, pero quién es el vector exactamente que lo transmite no se sabe. Ahora, lo bueno, para no tener pánico, ¿cierto? Es que es una enfermedad infecciosa que tiene un tratamiento, hay un antibiótico preciso, que es la doxiciclina, y el tratamiento es espectacular. Ahora, lo que no es bueno es cuando la enfermedad pasan los días y no se diagnostica. Carlos, tú tenías otra pregunta que hacer. No, sobre la misma situación de la enfermedad, aunque se haya determinado porque no se había diagnosticado antes, hay otra posibilidad desde el punto epidemiológico, y relación del triángulo que tú señalas, que haya venido de afuera la bacteria. No se sabe. No, la verdad es que no se sabe, pero también es posible con esto de que la gente viaja tanto, en fin, pero la verdad es que eso no está claro. Es una enfermedad que está en pleno desarrollo, en el sentido de que se están haciendo nuevas investigaciones. En este minuto hay un nuevo proyecto Fondesit que ganó Katia Abarca y sus colaboradores de la Católica para poder
continuar la investigación y ver si ahora realmente se logra saber cuál es el vector. Bueno, estimados televidentes, el tiempo no corre en televisión, vuela, y esta interesantísima conversación que estamos teniendo con Katia, ya tenemos que empezar a despedirla, ¿ya? Nosotros queremos agradecerte tu disposición, tu tiempo. Podemos seguir conversando del tema que tú... Sí, por supuesto. Un agregado, que lo que pasa es que el tema del medio ambiente a mí de verdad o sea, no sé si también por haber estado en África en una condición tan paupérrima y con basura por todos lados y sin agua potable, en fin, como que yo creo que nosotros tenemos una isla maravillosa, una ciudad estupenda que tenemos que cuidarla. Y una manera de cuidarla es también cuidar el tema de la basura. O sea, no puede ser que estemos produciendo Chile así como el mayor productor de basura de América Latina. Creo que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser conscientes a la hora de comprar hasta una simple colación, porque no podemos seguir usando estas cositas de Plumaví. Correcto. No es correcto que tiremos toda la basura y después le echemos la culpa a los perros que desparraman la basura en circunstancias que podemos separarla, tener una compostera en la casa, en fin. Yo creo que como que yo quisiera dejar como el mensaje de que esta es una tierra maravillosa, que tenemos que cuidarla y tenemos que cuidarla ahora. Y lo de los plásticos, que también has estado o tienes información al respecto de eso, pero que la mayoría de la gente no lo sabe. Qué bueno que lo dices, Carlos, porque eso era lo otro que tenía muchísimas ganas de decir. Cuando se calientan los plásticos se producen sustancias tóxicas que son cancerígenas. Entonces, esto que se ha modernizado de los curantos nuestros en olla que les ponen las bolsitas de plástico, es un desastre, porque estamos haciendo una comida que habitualmente es sana, transformándola en una cosa que puede ser cancerígena. Y lo mismo pasa con el plástico que se agrega en los curantos en hoyo. O sea, no más plástico, por favor, no plástico que se calienta, porque eso genera sustancias tóxicas y finalmente cancerígenas. Yo creo que nosotros podemos hacer una alimentación con lo que tenemos muchísimo más saludable. Nuestros indicadores de diabetes y de cáncer son tan malos como el resto del país y de verdad que deberíamos cuidarnos en eso mucho más. Te agradezco, Katia, tu deferencia, tu tiempo, reitero. Estimados televidentes, debo recordarles que nuestro programa de Mediodía a Medianoche se transmite por Canal del Sur los días lunes y miércoles a las 21:15 horas y además en Radio Océano 101.7 a las 20:30 horas. Dicho esto, vamos y volvemos. Gracias, Katia.